alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, sales orgánicas, anhídridos, aluros, lactonas, éteres e isómeros. Los grupos más importantes en química orgánica son el grupo hidroxilo, oxígeno e hidrógeno, donde se puede apreciar dos pares de electrones libres del oxígeno. Y el grupo carbonilo, que está presente en aldehídos, carbonilo terminal con un hidrógeno, y en las cetonas, carbonilo entre carbonos. Este esquema es un mapa de densidad electrónica. El rojo indica alta densidad electrónica, el azul es la zona electrofílica. Los alcoholes tienen el grupo hidroxilo. Los de menor número de carbonos son totalmente solubles en agua, mientras que los que tienen gran número de carbonos son poco solubles en agua. Etanol, alcohol isopropílico, alcohol alílico, alcohol bencílico. Los glicoles tienen grupos hidroxilo juntos, contiguos, vecinos: etilenglicol, glicerina, hidroxibutanal, 3-hidroxibutanal. La prioridad en la nomenclatura y formulación: en primer lugar, grupo carboxilo de los ácidos. En segundo lugar, aldehídos con el grupo carbonilo terminal, cetonas, luego el grupo hidroxilo de alcohol, grupos insaturados con alquenos y alquinos, los derivados halogenados y luego las ramificaciones alquil. Si el grupo hidroxilo está unido a un carbono primario, entonces el alcohol con el carbono con dos hidrógenos será pues un alcohol primario, es decir, en un extremo de una cadena carbonada. Si el carbono que contiene el grupo hidroxilo tiene solamente un hidrógeno porque está unido a dos carbonos distintos, es un alcohol secundario. Por ejemplo, el colesterol. Si el carbono del grupo hidroxilo es terciario, estos son grupos fenil. Entonces, este es un alcohol terciario. Los fenoles conforman un grupo distinto a los alcoholes. Es una familia química con propiedades diferentes a los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Más ejemplos de nomenclatura. Nomenclatura de alcoholes más importante, empezamos por la derecha, porque más cerca está el grupo hidroxilo de alcohol. Más importante es el grupo hidroxilo que el bromo, por eso se empieza a numerar en este ciclohexano, sería un ciclohexanol. Este no es bencénico, es un ciclohexano. Y luego tenemos en los cicloalcanos la posibilidad de cis-trans, en este caso cis. Los alcoholes son muy reactivos químicamente, pueden formar aluros, ésteres, pueden dar lugar a ácidos carboxílicos, cetonas, aldehídos, alquenos, éteres, y también se pueden obtener de diferentes maneras: por hidrogenación de aldehídos, hidrogenación de ésteres y ácidos carboxílicos, también a partir de alquenos o a partir de ésteres por hidratación, a partir de aluros de alquilo o halogenuros. El mecanismo de reacción explica el proceso en esta reacción de doble sustitución que termina con aluros de alquil
a partir de la reacción entre alcoholes y bromuro de fósforo. También los alcoholes con derivados similares al bromuro de fósforo va a producir derivados halogenados catalizados con piridina y aminas terciarias. El alcohol etílico, por deshidratación con ácido sulfúrico, a temperaturas moderadas produce éter dietílico, mientras que a altas temperaturas da lugar a alquenos, como el etileno. Lo contrario también es cierto, a partir de alquenos se pueden formar alcoholes. Los alcoholes primarios se oxidan para dar aldehídos. Los alcoholes secundarios se oxidan para dar cetonas. Lo contrario también es correcto, es decir, que tanto aldehídos como cetonas se reducen, se hidrogenan para producir alcoholes primarios o alcoholes secundarios. Los alcoholes primarios se oxidan hasta ácidos carboxílicos. Pueden utilizarse diferentes oxidantes, mientras que los alcoholes secundarios dan lugar a la formación de cetonas mediante oxidación controlada. El alcohol metílico, metanol, es llamado también alcohol de madera, es inflamable pero muy tóxico. Puede formar edema pulmonar, producir ceguera e inclusive llevar a la muerte. En cambio, el alcohol etílico, etanol, es una bebida de uso permitido por la sociedad a pesar de ser adictivo. Hierve a 78 grados Celsius y está presente en las bebidas alcohólicas, vinos, cervezas, en los licores o aguardientes que tienen 20, 30, 40, hasta 50 o 60% de alcohol, el cual en cantidades moderadas tiene algunos efectos beneficiosos. Sin embargo, el consumo excesivo y prolongado tiene múltiples inconvenientes. Puede producir daños a nivel del corazón, hígado, estómago, páncreas, inclusive a nivel cerebral. Pero sobre todo los trastornos psicológicos son evidentes. El etanol actúa sobre el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor y que tiene como consecuencia reducir la inhibición, dando lugar a actitudes que lindan con las ilusiones, la confusión, los mareos, y también se incrementa la agresividad, se descontrolan los impulsos y por último puede llevar a un coma y muerte. El alcohol medicinal, que es bactericida y desinfectante, tiene una concentración porcentual de 70% en volumen, mientras que el alcohol puro que se vende en farmacias es del 96% de pureza. El resto es agua. Alcohol 100% se llama alcohol absoluto. El glicol tiene una temperatura de ebullición muy alta, congela a 12 grados bajo cero y también produce intoxicación
en caso de ingerirse. En cambio, glicerina o propanotriol no es tóxica y está presente en las grasas, especialmente los triglicéridos, también fosfolípidos y otro tipo de lípidos. Los éteres tienen el grupo carbono-oxígeno-carbono, que es muy poco reactivo químicamente. Existen éteres simétricos y también asimétricos. Se obtienen al deshidratar alcoholes, generalmente con ácido sulfúrico. Ejemplos de nomenclatura. El éter etílico se produce a partir del alcohol etílico y ácido sulfúrico. Por esa razón también se le denomina éter sulfúrico. Es muy buen disolvente de alcaloides y tiene un bajo punto de ebullición. Se utilizaba como anestésico. Sin embargo, tiene efectos secundarios negativos, como náuseas, mareos, sensación de vértigo, etc. Los aldehídos tienen el grupo carbonilo unido al hidrógeno en un extremo de la cadena carbonada. El color rojo indica alta reactividad electrofílica. Se nombra con la terminación al, metanal, etanal, butanal, pero la nomenclatura antigua parte del nombre antiguo vulgar del ácido de igual número de carbonos, derivado de ácido fórmico, formaldehído, derivado de ácido acético, acetaldehído. El carbono número 1 generalmente es el grupo aldehídico si es que no está el grupo carboxilo. Acá esto debería estar unido al carbono número 2, el metil, y el otro metil unido al carbono número 4. Entonces, hexenal, pentanodial son ejemplos de aldehídos. Ciclohexano carbaldehído sería el nombre para este caso. La vainillina, es decir, esencia de vainilla que se utiliza bastante en repostería, y la canela son ejemplos de aldehídos bencénicos, llamados también aldehídos aromáticos. Más ejemplos de nomenclatura y fórmulas de aldehídos complejos. El grupo aldehídico, o también llamado grupo formil, es muy reactivo químicamente. Por hidrogenación da alcoholes, por oxidación da ácidos carboxílicos. También se pueden formar oximas, acetales, tioacetales. El metanal o formaldehído tiene un solo carbono, dos hidrógenos electropositivos y el oxígeno de alta electronegatividad. Este es un enlace polar, presenta polaridad. El acetaldehído también es polar. La zona de color azul es nucleofílica, los hidrógenos. La zona de color rojo es electrofílica, es el oxígeno. Los alcoholes se pueden oxidar para dar aldehídos y los aldehídos para dar ácidos carboxílicos. Lo contrario también se puede verificar por hidrogenación, es decir, reducción,
se llega desde ácido hasta alcohol. También tenemos reacciones de aldehídos con alcoholes para formar hemiacetales. La oxidación de alcoholes primarios da como resultado aldehídos. Los dialuros vecinales, también en medio básico, producen aldehídos. Los haluros de acilo y ésteres, mediante hidrogenación, van a dar lugar a la formación de aldehídos. El formaldehído es un gas disuelto en agua al 30, 35, 40%, se denomina comercialmente formol. Es un líquido que tiene propiedades cancerígenas. Se utiliza para preservar cadáveres y piezas anatómicas. Las cetonas son compuestos que tienen el grupo carbonilo entre carbonos. En estas sustancias se aprecia el efecto inductivo en su polaridad. Las cetonas se nombran con la terminación ona, diona si hay dos grupos carbonilo, triona si existen tres grupos carbonilo, y así sucesivamente. Ejemplos de aldehídos a manera de repaso y cetonas. El grupo carbonilo tiene mayor prioridad que el grupo hidroxilo en la nomenclatura. Y esta cadena principal tiene 7 carbonos, por eso heptanona. Y se considera ramificación al enlace carbono-oxígeno-carbono de menor prioridad. Se llama a esta ramificación metoxi. Ejemplos de cetonas. La frambuesa deriva su aroma a este compuesto que es una butanona, hidroxifenilbutanona. Acetona se encuentra en la sangre en personas con diabetes, inclusive en la orina, el aliento bucal y el sudor que contienen acetona en cantidades apreciables son síntomas de diabetes. El alcanfor es una cetona bicíclica. Esto es un bicicloheptanona. Bicicloheptanona 2 con 3 ramas metil. Trimetil bicicloheptanona 2. Es un anestésico suave, desinflamante, rubefaciente que colorea de rojo la piel, evita o calma la picazón, antiséptica y analgésica. Los ácidos carboxílicos contienen el grupo carbonilo unido al grupo hidroxilo, el cual libera iones hidrógeno, y está presente el grupo carboxilato. Los ácidos carboxílicos tienen como nombre vulgar las propiedades de estas sustancias. Fórmico proviene de hormigas, acético proviene de vinagre, butírico proviene de mantequilla, valeriánico de la valeriana, caproico, caprílico y cáprico del sudor de las cabras, enantílico de la flor de la uva, adípico significa grasoso, etc. Nomenclatura de ácidos carboxílicos, inclusive de cicloalcanos con
unidos al grupo carboxilo. No es bencénico, ¿eh? Es un ciclohexano, cada vértice con 2 hidrógenos. Más ejemplos de nomenclatura. Estos compuestos sí son bencénicos, sí tienen carácter aromático. Sin embargo, este no es bencénico, tampoco es bencénico. Biciclo, esto es un biciclo, es un ácido bicíclico. Los compuestos con el grupo carboxilo reaccionan de diferentes formas. Pueden dar lugar a la formación de sales, haluros de acilo, amidas, alcoholes, ésteres, siendo la reacción más importante la esterificación, es decir, reacción entre ácidos carboxílicos y alcoholes, que se deshidratan por acción del ácido sulfúrico para quedar ésteres que tienen el grupo carboxilato. Los ésteres de ácidos grasos, es decir, de más de 10 carbonos, y de glicerina o glicerol, se denominan acilglicéridos y forman la mayor parte de las grasas glicéridas. Ejemplos de ésteres derivados del ácido salicílico: el salicilato de fenilo, el salicilato de metilo en pomadas y ungüentos para calentar músculos, y el ácido acetil salicílico, llamado también aspirina, que es un antiinflamatorio, analgésico, antipirético y anticoagulante. No se recomienda en personas con úlceras. El ácido acético hierve a 17 grados. Es un ácido débil. Hierve a 118 grados y congela a 17 grados. Produce el acetilcoenzima A, muy importante en bioquímica. También se utiliza en una prueba para detectar lesiones precancerosas, específicamente el cáncer de cuello uterino, con una alta eficiencia mayor al Papa Nicolau. El ácido oxálico tiene 2 carbonos y 2 grupos carboxilo, también llamado ácido etanodioico. Los cálculos o piedras contienen oxalato de calcio. Cálculos vesiculares, cálculos renales contienen mayormente oxalato de calcio. El ácido láctico tiene 3 carbonos. Es el ácido propanol-oico. El que tiene mayor importancia biológica es el ácido sinéster S láctico. Forma parte de la solución de Ringer para incrementar la osmolaridad. El ácido pirúvico también es un ácido propanoico, pero tiene un grupo carbonilo, oxopropanoico, también llamado ácido cetopropanoico. Forma parte del llamado ciclo de Krebs. Acá está
el ciclo, indicando que el pirúvico se puede convertir en ácido láctico. Y también puede formar acetilcoenzima A. Los ácidos grasos tienen más de 10 carbonos y pueden ser saturados solamente enlaces simples e insaturados con enlaces dobles, carbono-carbono. Y se puede utilizar la nomenclatura antigua omega. El ácido láurico tiene 12 carbonos, ácido dodecanoico. El ácido mirístico, 14 carbonos, ácido tetradecanoico. Ácido palmítico, 16 carbonos, hexadecanoico. Esteárico, 18 carbonos, octadecanoico. El ácido cis-oleico tiene 18 carbonos, pero un enlace doble en la parte central, en el carbono 9. Contando del último carbono sería omega 9. El linolénico araquidónico están presentes en el aceite de linaza, en la chía, y tienen 2, 3 o más enlaces dobles, todos en posición cis. También es importante mencionar el ácido eicosapentanoico, llamado EPA por sus abreviaturas, y el ácido decosa-hexanoico, DHA, que tiene mayor cantidad de enlaces dobles. El primer carbono es el carbono alfa y el último el omega. Omega 1, omega 2, omega 3. Es un tipo de nomenclatura para ubicar a los enlaces dobles. Omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, omega 6. El ácido ascórbico, llamado vitamina C, actúa en el sistema inmunológico del organismo. Es soluble en agua con sabor ligeramente ácido. Existe en el camu camu en mayor abundancia. Los ésteres están presentes en las frutas y son responsables del aroma y sabor en muchos casos, como el butirato de metilo, acetato de isopentilo, acetato de octilo, butirato de etilo. También los fosfatos se consideran ésteres. Cuando el éster es cíclico de cadena cerrada, toma un nombre especial, lactonas. Ejemplo, acetolactona, propiolactona, butirolactona, valerolactona. Los anhídridos tienen dos grupos carbonilo unidos por un oxígeno. Y los peróxidos tienen dos oxígenos entre los grupos carbonilo. Los anhídridos orgánicos se obtienen al deshidratar dos moléculas de ácido carboxílico, por ejemplo, anhídrido acético. Es muy utilizado el peróxido de benzoilo como catalizador. El anhídrido ftálico tiene forma pentagonal, unido a un núcleo bencénico. Los haluros de acil tienen halógenos, cloro, bromo, yodo, unidos al grupo carbonilo. Se utilizan como disolventes. Este tipo de compuestos también reaccionan químicamente con el agua para dar ácidos,
con alcoholes para dar ésteres, con haluros de alquil magnesio para dar cetonas, mediante mecanismos de reacción relativamente simples. Los isómeros se clasifican en dos grandes grupos. Los isómeros estructurales, que pueden ser de cadena, de posición como el 2-pentanol y el 3-pentanol, y de función cuando cambia el grupo funcional. Mientras que los isómeros espaciales o estereoisómeros pueden ser geométricos, cis-trans, ZE, y los ópticos, RS. Pentanona 2 y pentanona 3 son isómeros de posición. En cambio, éter dietílico y 2-butanol son isómeros de función. Propanal y propanona son isómeros de función. Éteres y alcoholes dan isómeros de función. Cetonas y aldehídos, isómeros de función. Ésteres con ácidos carboxílicos, isómeros de función. Alcohol y éter tienen el mismo peso molecular. Aldehído y cetona tienen la misma fórmula global. Son isómeros el ácido carboxílico y el alfa hidroxiácido de igual número de carbonos. La isomería geométrica se da en los alquenos y en los cicloalcanos. La isomería Kahn-Ingold-Prelog utiliza el criterio del grupo de mayor prioridad, el de mayor número atómico, carbono de la izquierda, el de mayor número atómico está hacia abajo, y en el carbono de la derecha el de mayor prioridad está hacia abajo. El nitrógeno tiene el número atómico 7, el carbono 6, por lo tanto Z, debido a que los dos grupos de mayor prioridad están al mismo lado con respecto a este eje. Y trans cuando están al través de estos grupos de mayor prioridad. Cis en este caso, la cadena principal al mismo lado coincide con Z. En este caso trans buteno 2 coincide con E. El ácido maleico cis-buteno dioico es cis. Y el ácido fumárico, el trans-buteno dioico, es trans. Es frecuente la isomería entre cetonas y alcoholes con el enlace doble vecino, contiguo. Se llaman tautómeros cetoenol. Conformando un grupo o ion enolato muy estable químicamente, guanina puede existir en forma cetoenol, timina también puede existir en forma cetoenol. El ácido oleico en la naturaleza tiene enlace en forma cis, mientras que el elaídico en forma trans que no está presente en la naturaleza. El ácido oleico tiene 18 carbonos, al igual que el elaídico. Son isómeros, pero uno es cis y el otro es trans. Maleico y fumárico también son isómeros, cis y trans.